aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy, jueves 7 de noviembre, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Hoy llevando por título, una alabanza encauzada, estando en Salmo capítulo 67. Así dice la Palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Una alabanza encauzada. Nos encontramos con un salmo. Si leemos la descripción, es un salmo, Salmo 67. Este es un salmo, un cántico, obviamente, que se entonaba dentro de la misma congregación. Un salmo que alaba y exalta total y completamente a Dios. Y hay 3 puntos de cómo nosotros podemos encauzar nuestra alabanza. Y esa alabanza también va a estar impregnado, va a decantarse también en lo que es nuestra oración, nuestra comunión con nuestros hermanos, pero también nuestro servicio a Dios en nuestra congregación. Y el primer punto de una alabanza encauzada, 1, a la misericordia de Dios. El salmo empieza: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, haciendo referencia a la bendición sacerdotal de Deuteronomio, en la que Dios, a través del sumo sacerdote, bendecía al pueblo con estas mismas palabras: Dios haga resplandecer sobre su rostro sobre nosotros. Y eso realmente es algo muy hermoso que podemos decir, y nos podemos centrar en esto, pero me gustaría que pudiéramos focalizarnos en cómo inicia: Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Realmente nos detenemos a pensar todos los días en la misericordia de Dios? Algo que he estado aprendiendo en estos tiempos ha sido mirar, voltear todos los días. Esto es por la misericordia de Dios. Esto es por la gracia del Señor. Realmente he logrado esto. Realmente se ha dado esta actividad. Realmente no pasó esto por la misericordia de Dios. En todo momento. De manera que podemos preguntarnos ahora. Generalizamos, decimos la misericordia de Dios. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? Me gustaría citar a W. Tozer, él hablando en su libro de los atributos de Dios y describiendo la misericordia. Él expresa de la siguiente manera: la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humano, Dios escucha, Dios oye. Y el balido del cordero llega a su oído, y el gemido del bebé llega a su corazón, y el clamor de Israel sube hasta su trono. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa humana, y eso es misericordia. Y me quedaría con esto: la misericordia es la bondad de Dios que confronta la culpa y el sufrimiento humano. Realmente nosotros estamos plagados de pecado. Nuestra naturaleza está corrompida por el pecado, pero Dios en su misericordia, a través de su Espíritu, nos va regenerando todos los días. Ahora, el hecho de que nosotros podamos estar aquí de manera personal compartiendo un devocional, ustedes que nos están escuchando, o las actividades que podamos hacer en nuestro día a día, el hecho de poder llevarlo a cabo es por la simple y por la grande misericordia de Dios. Simple porque es algo natural para Dios, y grande porque es algo sorprendente para nosotros. Continuando la cita de A.W. Tozer, él escribe lo siguiente: por tanto, recuerde que si no hubiera tenido todo el tiempo la misericordia de Dios compadeciéndose, reteniendo el juicio, usted habría perecido hace mucho tiempo. De manera que si en nuestras oraciones, en nuestra alabanza, no está encauzado a reconocer lo que es la misericordia de Dios sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia local, realmente debemos plantearnos cómo estamos adorando a Dios. La misericordia de Dios la recibimos los que somos sus hijos.
Vemos cómo lo expresa acá. Si la misericordia de Dios nos hubiese cernido sobre nosotros todo el tiempo, si Dios nos hubiera compadecido y entregándonos ese atributo suyo, el cual retiene su juicio, realmente nosotros hubiéramos perecido. De manera que si nosotros no alabamos a Dios, no reconocemos su misericordia, debemos de preguntarnos qué estamos haciendo. Porque si no entendemos su misericordia, la cual nos guarda de su juicio, la cual nos ayuda a adorarlo, la cual nos ayuda a permanecer, no podemos proseguir en esta adoración. Pero si entendemos lo que es su misericordia, podemos proseguir y podemos realmente decir que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino. Nosotros apreciamos la misericordia de Dios, así es, porque la estamos viviendo. Pero ¿qué queda? ¿Guardarla? ¿Privarla el conocimiento de la misericordia de Dios? No, realmente es compartirlo hacia los demás. Versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Desde aquí el salmista estaba reconociendo todas las naciones te van a adorar, pero es eso, el entender lo que es la grande misericordia de Dios, cómo es la bondad de Dios confrontando lo que es la culpa y el sufrimiento humano, y el cual nos guarda de ese juicio. Ahora, nosotros podemos decir, pero no estoy entendiendo esto de la misericordia de Dios. Y previendo esto, Dios en su misericordia permitió que A.W. Tozer escribiera lo siguiente. La misericordia no puede cancelar el juicio mediante la expiación. Cuando la justicia ve la iniquidad, debe haber juicio. Es necesario que haya un juicio en contra del pecado. Prosigo la cita. Pero la misericordia llevó a Cristo a la cruz. No pretendo entender esto. Soy muy feliz por las cosas que sé y sumamente feliz por las cosas que no sé. El apreciar la misericordia de Dios, el apreciar su obra que nos guarda de la culpa y del sufrimiento del pecado, el apreciar la misericordia que llevó a Cristo a dar su vida por nosotros, nos debe de llevar a decir, realmente solamente a Dios la gloria. Y es por eso que debe de crear en nosotros ese deseo de predicar el Evangelio. Nuestra alabanza será encauzada a la misericordia de Dios. Pero no solamente eso. Eso lleva al segundo punto. Una alabanza encauzada. 2. A la soberanía de Dios. Otro de los atributos de Dios, dice el versículo 4. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Está hablando aquí de la soberanía de Dios. Versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Recordamos lo que vimos en Gálatas, cuando el apóstol Pablo está hablando del cumplimiento de la ley, pero también de la promesa de Cristo. Cuando él dice que Dios le prometió a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones, y la simiente está hablando de una, y ese uno es Cristo. Es lo mismo, esa promesa estaba desde Génesis, cuando dice que la serpiente heriría a la mujer, mordería a la mujer, pero esta la aplastaría con el calcañar. Obviamente esto se estaba refiriendo a Cristo, quien iba a aplastar, quien aplastó a la serpiente en la cruz. Nos damos cuenta de todo esto que comprende y lo que estamos, desde dónde estamos partiendo. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones de la tierra. Versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Desde aquí el salmista está apuntando a eso por la misericordia del Señor. Y nosotros somos parte de esos pueblos, todas las naciones que estamos alabando a Dios. Pero realmente estamos alabándolo desde la perspectiva de conocer su misericordia, conocer sus atributos y conocer su soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se define como la soberanía divina, como aquel factor o atributo que ejerce un control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. Control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. ¿Qué nos dice el versículo 4? Dice, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra santa. Realmente la soberanía de Dios, el apreciar estos pasajes nos debe de llevar a decir, Dios tiene el control de absolutamente todo. Y mi alabanza debe estar encauzada a ello, reconocer el poder y el dominio de Dios. Y eso lleva al último punto de nuestra alabanza, una alabanza encauzada, 3, a la obra de Dios. Después de que hemos apreciado
porque no vamos a entender a cabalidad todo. Después de que hayamos apreciado la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, debemos de reconocer la obra que está presente todos los días, desde la creación, como nos dice en Romanos, que la creación misma habla de la gloria, del poder y de la magnificencia de Dios. También nos dice el versículo 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. La misma naturaleza habla, la misma naturaleza nos sustenta. Dios es quien nos bendice. Dios es quien nos ayuda. Nuestro Dios nos ha bendecido. ¿Pero con qué? Con su don, con su regalo, que es la gracia, con su misericordia, con su soberanía. Versículo 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Nos da mayor responsabilidad apreciar esos elementos, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, sus atributos como la paciencia, la bondad, la perfección, la gracia. Nos da mayor responsabilidad, pero también nos permite saber cómo es nuestro Dios, para temerlo, no tener miedo, sino reverencia, respeto, un mayor reconocimiento de esa obra que hace en nosotros. Y no son palabras al aire. No solamente es poesía que queda ahí, sino es una poesía que trasciende porque habla de lo divino. Una poesía que explora más elementos porque habla de Dios. Una poesía que realmente nos lleva a adorar, como mencionábamos. No solamente quedarnos en nuestra situación, sino mirar a Dios, puestos los ojos en Jesús. Y nuestra alabanza estará encauzada hacia la misericordia de Dios, hacia la soberanía de Dios y hacia su obra grande, misericordiosa y de gracia que es a través de Cristo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Agradecemos cada uno de sus comentarios y mandamos saludos a nuestros hermanos que siempre nos escuchan. Eso debo reconocerlo, donde llegan los mensajes, que nuestros hermanos Fernando y nuestra hermana Simona de allá de Orizaba, del Cuarto Barrio, que todos los días nos escuchan, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. También a nuestra hermana Adalice, a nuestro hermano Pedro Rivadeneira, que el Señor los fortalezca, los ayude. Y pues también mandamos un saludo a nuestra hermana Margot Segura, a nuestra hermana Teresa Guzmán. Seguimos orando por sus hijos y reconociendo la misericordia de Dios y que ellos puedan acercarse cada día más a Él. También por nuestra hermana María Mosquerra, por su familia, por nuestra hermana Irma Solís, por nuestra hermana Rosa María Solís, por nuestro hermano Julio César Estrada, que el Señor les bendiga, un saludo, nuestra hermana Madaí Solís, nuestro hermano César Estrada, quien es también colaborador del canal. Un saludo también a nuestra hermana Sandra Luz García, que el Señor le bendiga. Un saludo también a nuestra hermana Mayra Guerra, a nuestra hermana Julia Chávez, también a nuestra hermana Alexandra García. Que el Señor les bendiga. Les invitamos a que puedan seguir escribiéndonos aquí en la caja de comentarios. Con gusto les vamos a leer, con gusto les vamos a apoyar en su petición de oración. Escríbanos también desde donde nos escuchan para irnos ubicando. Y si Dios nos permite conocernos aquí, pues, o que nos conozcamos en la gracia, pero que nos vayamos ubicando. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional.